Bueno, buenos días, tengan todos y todas. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Me avisan si se escucha un poquillo bajo o alguna cuestión al respecto. Bueno, entonces, dando inicio, voy a ir compartiendo la presentación. Acá, ok. Entonces, básicamente lo que les estaba hablando la clase anterior es que el curso de Física 2 tiene que ver todo, tiene que ver, ¿verdad? Con la parte del electromagnetismo. Ok, entonces vamos a empezar entendiendo un poco lo que serían las cargas eléctricas, un poco lo que son los campos eléctricos y las fuerzas eléctricas como tal. Eso es como la primera parte que vamos a ir desarrollando acá por acá. Ok, entonces. Permítame nada más sacar un poquito el chat y sacar lo que serían los participantes. ¿Ok? Ahí como les he dicho, si alguien quiere participar o algo por el estilo, no necesitan levantar la mano, sino simplemente ahí me van interrumpiendo. ¿Les parece? Ok, entonces, como vamos a empezar con la parte de fuerzas eléctricas, cargas eléctricas y esas cosas, a mí siempre me gusta repasar un poquito lo que sería la parte de física uno, ¿verdad? Que es una fuerza. Entonces, no sé, tal vez, vamos a ver, Angelina Vargas, Y ¿qué entendió usted en física uno que era una fuerza? como la acción, digamos, que ejerce un objeto sobre otro objeto o una persona sobre otro objeto. Ok, más o menos. ¿Alguien quiere complementarlo un poco? Es algo que aporta, valga la redundancia, fuerza o deforma algo. Ok, ujú, por ahí anda. ¿Alguien más? Modifica, era la palabra. Modifica. Ajá. Lo que modifica realmente es, por decirlo así, eh, la parte del movimiento que tiene un cuerpo en específico. ¿Ok? Cuando existe más de una fuerza, puede haber algún tipo de deformación, ¿verdad? Debido al movimiento individual de los átomos que componen dicho objeto. ¿Ok? Entonces ahí es donde se empiezan a dar un poco las deformaciones y cosas por el estilo. Que yo por lo general, la fuerza, como es un poquito complicado de definir propiamente, yo voy a decir que es una influencia que tiene un cuerpo sobre otro cuerpo, haciendo que ese cambie su estado de movimiento. O sea, esa influencia que haga que la velocidad del objeto cambie, ya sea que esté quieto y se empiece a mover o que se esté moviendo, se mueva más rápido o más despacio. ¿Ok? Las fuerzas siempre van a ser aplicadas de un cuerpo a otro. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante que tenemos que tener presente siempre que veamos la parte de las fuerzas. Ahora, las fuerzas fundamentales son las únicas cuatro que existen en la naturaleza. El hecho de empujar un objeto, ese hecho puede deberse ya sea a las fuerzas electromagnéticas que están presentes. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que cuando empujo algo, ¿ok? Lo que estoy haciendo no es poniendo en contacto los dos cuerpos. En este caso, mis dos manos.
¿verdad? Yo no estoy poniendo en contacto las manos como tal, sino en realidad lo que está pasando es que los electrones, principalmente que están en la parte externa del objeto, esos electrones interactúan con los electrones externos del otro objeto, haciendo entonces esa variación o esa fuerza ejercida ahí. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Entonces, eso es un poco, digamos, no lo vamos a ver tan a detalle porque hay millones de electrones y poder trabajar esas cosas así se vuelve bastante tedioso y bastante complicado. Entonces, actualmente se puede, digamos, se ve de una manera macroscópica y no tan microscópica como es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, por eso algunas veces decimos que el empujar es aplicar una fuerza y podemos medirla a partir de ahí de las características macroscópicas que existen. Ahora sí, como vamos a hablar mucho de partículas cargadas, entonces vamos a entender un poquito qué es una carga eléctrica. ¿Ok? Todo el mundo ha escuchado de cargas eléctricas, pero ¿qué creen ustedes que sea una carga eléctrica? ¿Cómo definirían una carga eléctrica? No sé, vamos a ver, Andrés, Este, ¿llegas? Ah, bueno, Errol, ya que... para mí una carga eléctrica es cuando a un átomo se le mete un electrón, entonces te Ujú, queda, o se le suma, entonces queda cargado, por así decirlo, ionizado, sería la palabra. ok. Pero, ¿qué es propiamente una carga eléctrica? Una característica. Una característica, muy bien, Paula. Yo como lo veo es como dos personas en el vacío tirándose una pelota. Digamos, una, cuando la tira, entonces se mueve para la dirección opuesta donde la tiró. Y la otra persona cuando la recibe se mueve en la dirección misma donde la está recibiendo, pero cuando la tira se vuelve así, entonces cada vez se van alejando. Entonces digamos como que una podría ser la carga positiva y la otra negativa. Y así como Más o ese gran menos. intercambio. Ahí lo que está describiendo un poco más es la parte de las fuerzas que estarían actuando ahí. Ujú. Y en este caso, digamos, el hecho de las pelotas, tirársela de un lado hacia otro, vean que lo que estaría pasando es que tengo los dos cuerpos, este cuerpo manda la pelota hacia el otro lado y ellos por sí mismos lo que van haciendo es que se van alejando. En este caso, es una buena forma de explicar lo que serían cargas, ¿cómo es que se llama? Lo que serían fuerzas eléctricas ¿cómo es? De partículas con la misma carga, ¿ok? Que ahí lo que están haciendo es que se van repeliendo entre sí. Eso es una muy buena analogía, me gustó, pero en sí, la carga eléctrica como tal, según lo que dice el compañero, sería la pelota, esa influencia que está teniendo sobre los dos cuerpos, ¿verdad? Mm. Eso, vamos a ver, no está del todo mal la analogía, pero sí, habría que tener mucho cuidado, ¿verdad? En este caso, para ver eso. Ok. Entonces, cargas eléctricas, ahí, como dijo Paula, básicamente una carga eléctrica, si ustedes logran definir carga eléctrica, ya se ganan un premio Nobel. Nadie sabe lo que es.
¿Ok? Eso pasa mucho en física. Por ejemplo, la masa, absolutamente nadie sabe lo que es. ¿Ok? Sabemos cómo interactúa, sabemos cómo trabajar con ella, pero ¿qué es? Todavía no lo sabemos. ¿Ok? Entonces, por eso, la carga eléctrica la vamos a ver como un atributo fundamental de la materia. O sea, es algo que ya la materia por ser, por sí misma ya posee. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, básicamente, como es ese atributo fundamental, solo algunas... Jonathan, ¿iba a decir algo? Ah, sí. Ok. Entonces, solo algunas partículas van a tener esta característica. Y si empezamos a ver el universo como tal, vean que todo lo podemos dividir y todo lo podemos observar como si fueran átomos. ¿Ok? Entonces el universo está lleno de átomos. Sabemos que existen o se han conocido hasta el momento cerca de 130 elementos diferentes, cosas por el estilo. Y cada uno de esos átomos tiene una característica fundamental. ¿Cuál era esa característica fundamental de cada uno de esos átomos? A ver si se Tiene, acuerdan de química. Bien, tiene un número único de protones. correcto. La cantidad de protones es lo que me va a definir el tipo de elemento que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Entonces, todos los átomos siempre van a estar hechos de tres partículas fundamentales, lo que son los protones, los neutrones y los electrones. A eso se le conocen como las partículas subatómicas. Actualmente se conoce que hay más partículas subatómicas, como los muones, los tauones, etcétera, pero esos por lo general o salen de una interacción nuclear o salen de algún, ¿cómo es que se llama? De la luz por, ¿cómo es que se crean ahí en la luz gracias a la energía que posee esta, etcétera, etcétera? Pero no me voy a meter mucho en física de partículas para ver eso. Para el curso, lo que nos interesa básicamente es que todo el universo está lleno de protones, neutrones y electrones. ¿Ok? También, digamos, en física de partículas se puede ver lo que son los quarks, que son partículas mucho más pequeñas, que son las que conforman, por ejemplo, un protón. Ahorita llevo años de, de no verlo, como yo no trabajo con física de partículas, pero bueno, está la partícula up, up, down. Creo que esa, no me acuerdo si era el protón o el electrón, algo así. Pero bueno, por ahí anda un poco el asunto. Entonces, esas partículas fundamentales o esas partículas que crean el universo, las vamos a ver de esta manera. El protón tiene una carga positiva y una masa de 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón, como su palabra lo indica, es una partícula neutra que tiene una masa de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como ustedes pueden ver, entre el protón y el neutrón, las masas son bastante similares. La diferencia más grande que van a tener es la carga eléctrica. Uno es positivo, otro es sin carga. Mientras que el electrón va a tener una carga negativa y la masa es de 1 perdón, de 9
11 por 10 a la menos 31, que por lo general se redondea. ¿Ok? Ahora, esta carga positiva o esta carga negativa de un protón y un electrón son exactamente iguales. Y es lo que se conoce como la carga fundamental. En la naturaleza no hay nada que tenga fracciones de esa carga. O sea, siempre vamos a tener números enteros de esa cantidad de carga. Eso se llama que las cargas están cuantizadas. O sea, solo pueden tener valores discretos. Entonces, esa carga se utiliza E para decir cuánto es esa carga. Así que si en algún ejercicio ustedes ven E, eso significa que es la carga elemental, que es de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ok? Esto es la carga elemental. En el caso, en el caso de lo que son los electrones, esta carga sería negativa. En el caso de los protones, esta carga sería positiva. Por lo tanto, si tenemos, digamos, un átomo de hidrógeno, el hidrógeno va a tener básicamente lo que sería un protón en su núcleo, ¿ok? Y vamos a tener un electrón por ahí. Como ven, el electrón es muy pequeñito. Y ese electrón, en realidad, ahí puede estar en cualquier lado. El modelo atómico, digamos, este que presenta el libro es el mejor. Es el de la mecánica cuántica, pero nosotros vamos a usar para ciertos ejemplos y ciertas cosas el modelo atómico de Bohr. No es, digamos, no es exacto ni nada por el estilo, pero nos ayuda mucho a comprender muchos conceptos. ¿Ok? Entonces, aunque no sea el modelo atómico real en la naturaleza, nos ayuda, digamos, por lo menos a visualizar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener el electrón, o ese modelo atómico de Bohr es el modelo atómico de parecido a un sistema planetario. Entonces, podríamos decir que este protón de acá sería el núcleo. Y aquí tenemos orbitando, como les dije, puede estar en cualquier lado de ese electrón, pero ahí vamos a tener el electrón. Por lo tanto, ¿cuánta carga va a tener ese hidrógeno? Neutra. Neutra, ¿correcto? Ahora, si aquí en el núcleo yo le meto otra partícula, o por ejemplo le meto un neutrón, entonces, ¿qué carga va a tener esa partícula? Profe, le añadí un neutrón o un protón. Un neutrón. Ujú. Entonces, Sebastián, Igual. bueno, sería igual, neutro, porque los neutrones no estarían añadiendo nada. Esas dos partículas, como lo que ustedes vieron en química, esos son isótopos, o sea, mismos elementos, pero diferente masa. Por ejemplo, yo le puedo añadir hasta 5 neutrones. Va a ser un núcleo súper inestable,
O sea, se va a descomponer muy rápido, pero esto sigue siendo un átomo de hidrógeno. ¿Estamos? Aquí no vamos a ver la estabilidad o la inestabilidad o los tipos de isótopos que tenemos, si son isótopos radiactivos, etcétera. Ok, eso no lo vamos a trabajar. Nada más lo que quiero que sepan es que lo que me va a permitir reconocer un átomo en específico es la cantidad de protones que tenga. ¿Ok? Ahora, si aquí yo le añado otro electrón o dos electrones más, ¿qué átomo sería? Compañeros. Ok. Herbert, Cargado negativamente. ¿perdón? Jonathan. Cargado negativamente. Cargado negativamente, ¿cuánto? Dos. Sí. ¿Dos qué? Electrones. ¿Perdón? Es que no lo Electrones. escuché bien. Dos electrones. ¿Ok? Vean que este protón se me cancela con uno de los electrones. Entonces, la carga de este átomo seguiría siendo hidrógeno. La carga sería de 3,204 negativo por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Me siguen? Que sería el doble de la carga del electrón. Y estaría cargado negativamente porque tengo más electrones que protones. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda sobre esta parte? Profe, yo tengo una duda. Ajá, Andrés. O sea, con esto último, no entendí. O sea, se cancelan tres protones con electrones. Ok, analicémoslo así, Andrés, para que lo analicemos de una manera diferente. ¿Cuál sería la carga total que tendríamos nosotros? Sería 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la del protón, ¿cierto? Menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que sería la de este electrón. Menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que sería la de este otro electrón. Menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que sería la de este otro electrón. Sí, Andrés. Sí, sí. Sí. ¿Y cuánto le dio eso en la calculadora? Ah, ok. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Y ahora sí. Sí, sí, ya lo vi. Gracias, profe. Ok, entonces, como la carga del protón y del electrón son iguales, entonces si yo tengo un protón y un electrón, ni los tomo en cuenta a la hora de sumar cargas, porque voy a sumar un número positivo con uno negativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una esfera cargada neutra o con carga neutra? Una esfera puede ser de, de hierro, para ponerle algún elemento, y está cargada neutra. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cuántos átomos podemos tener ahí? No quiero que me digan el número exacto. Eso lo pueden sacar con lo que han visto en química. Sino lo que quiero es que se hagan esa idea
un poco de los materiales y qué disponibilidad tenemos. Profe, yo tengo ahí Entonces, ¿perdón? Bien. ok, entonces, el, el átomo que estamos, el elemento que estamos dibujando ahí es berilio. Sin embargo, digamos, si lo queremos, No, por el número de aquí estábamos dibujando hidrógeno. hidrógeno, Sí, porque el, solo tiene un protón. ok, 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 ok. Ahora, la pregunta es, ok, ya nos hicimos un poquito la idea al respecto. Ahora, si yo tengo una esfera, por ejemplo, una esfera como esta, y supongamos que esa esfera es de hierro y pesa y tiene una masa de 1 gramo. Ok, una esfera pequeñita de 1 gramo de puro hierro. ¿Qué va a pasar con esa esfera? Sabemos que el hierro va a tener varios, ahorita no me sé, no me acuerdo el número atómico del hierro, pero bueno, va a tener una cierta cantidad de protones. Como está, 26. perdón, 26. 26. Ok, muchas gracias, Pablo. Entonces, ahí tenemos 26 protones por cada átomo de hierro. Tenemos 26 electrones por cada átomo de hierro, porque está cargada neutra. Y además, bueno, tenemos un montón de protones. Y además, como es 1 gramo de hierro, vamos a tener el número de Avogadro, que era 6,02 por 10 a la 23, si no me equivoco. Esa cantidad de átomos, si lo multiplicamos por el número de protones, vamos a tener una cantidad bastante grande de protones. ¿Me siguen? Y vamos a tener una cantidad también bastante grande de electrones. Eso significa que yo los materiales que tengamos, yo puedo agarrar y puedo cargarlos positivamente o negativamente con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque lo que hago es, para no alterar el tipo de material, yo no puedo manejar los protones, porque en el momento en que cambie la cantidad de protones, estoy cambiando de elemento. ¿Me siguen? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es trabajar con el número de electrones. Si yo añado electrones, la, el objeto se va a cargar negativamente. Si yo más bien le quito electrones, el objeto se va a cargar positivamente, porque va a tener una deficiencia de electrones. ¿Me siguen con eso, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, ¿se va entendiendo bien? Ok, el asunto es que existe una cosa que se llama la ley de conservación de la carga. Y esa es una ley bastante importante. Esa ley lo que me dice es que yo no me puedo inventar cargas de la nada. O sea, yo no puedo sacar y borrar electrones simplemente porque los borré y se me, ¿cómo es? No sé, les disparé un rayo láser y eliminé todos los electrones. Eso no pasa. Si uno tira, digamos, un láser para cargar algo, lo que hace ese láser es darle energía al electrón y tirarlo hacia algo, ya, y que salga. Pero el hecho de que sale, esa carga se está manteniendo constante. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, el objeto va a quedar cargado positivamente, pero esos electrones
se van a ir al universo o al espacio. Y ahí se van a generar esas cargas negativas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sebastián? Ujú. Ok. Bueno, entonces, así es como funcionan las cargas. En otras palabras, yo no puedo desaparecer cargas. Eso es la ley de conservación de la carga. La carga que tengo en un inicio es la misma carga que voy a tener después de una interacción entre dos cuerpos. En otras palabras, vamos a ver acá un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una varilla de plástico y tengo piel? Por ejemplo, aquí tengo plástico y tengo piel y yo empiezo a frotar esos dos materiales. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí la piel va a ser un material, ojo de estos conceptos, va a ser un material electroemisor, en otras palabras, que va a dar electrones. ¿Estamos? Entonces es un material que es más electroemisor que el plástico. El plástico, por, por el contrario, va a ser más electroreceptor, o sea, que va a agarrar los electrones con respecto a la piel. Entonces ahí vamos a tener un material electroemisor y un material electroreceptor. Uno da electrones y el otro absorbe electrones. ¿Me siguen? Y entonces, de esa manera, la piel va a quedar, como donó electrones, va a quedar cargado negativo y el plástico, por el contrario, va a quedar cargado, perdón, la piel como donó electrones va a quedar cargado positivo y el plástico, como absorbió los electrones, va a quedar cargado negativo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Sí. ok, En este entonces, caso, ajá. en este caso, el cómo queden cargados varía dependiendo del material, no de la varilla, no de lo que se use para cargarlas. No, lo que va a depender, sí, va a depender mucho de los materiales que estemos usando. Eso es cierto. Del tiempo que yo los esté frotando, también. Que En este caso, digamos, que el plástico queda negativo y las varillas de vidrio quedan positivas, esa es por el material de la varilla o por el material de la piel o la seda. Sí, digamos, eso es por la electroreceptividad que tenga cada o la electrodonatividad que tenga cada material. Ok. Sabemos que la piel y el plástico absorbe más electrones que la piel. En el caso de la seda y el vidrio, la seda absorbe más electrones que el vidrio. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, al hacer ese contacto, por eso va a quedar cargado positivamente uno u otro. Pero eso son características propias de cada uno de los materiales. Gracias. ¿Ok? Con gusto. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Al inicio, la carga neta es cero, porque están neutros, tanto la piel como el plástico. Ahora bien, ¿qué pasa si a cada barrita de plástico se le añaden o se le agregaron -5 microcoulomb de carga? Esta va a ser la carga y la carga la vamos a representar con una letra Q. Esa es la carga que va a tener
cada varilla de plástico. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser la carga que tiene la piel? Más 5 microcoulombs. ¿Cuál? ¿Perdón? Más 5 coulombs, microcoulombs, perdón. Mm, no. ¿Cuántas varillas de plástico tenemos? Son dos, entonces sería más 10. Más 10 microcoulomb porque son dos varillas de plástico. Y esas dos varillas de plástico se las quitaron a la piel, a la misma piel, las dos. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, excelente. Este tipo de carga eléctrica se llama una carga eléctrica por contacto. ¿Ok? Y aquí, característica, una característica que tienen es que si tengo dos objetos con cargas iguales, esos objetos se repelen. O sea, se alejan uno del otro. En otras palabras, existe una fuerza de repulsión entre ellos. Mientras que si yo tengo dos objetos de cargas diferentes, esos objetos van a generar una fuerza de atracción entre sí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, Ok, entonces esto se utiliza mucho en la industria. Por ejemplo, a la hora de hacer una impresión láser, lo que se hace es que la tinta se carga positivamente y usted le empieza a quitar electrones al papel donde usted quiere que que se vea una letra. Entonces, le empieza a quitar electrones y en el momento en que la tinta pasa sobre el papel, se impregna sobre el papel, cuando usted quita el papel, solamente quedaron pegadas las partículas de tinta en los lugares donde usted tenía la parte negativa. Eso, entonces, es una de las utilidades que se puede tener en este caso. Otra de las cosas que también se puede usar es, por ejemplo, cuando usted tiene una pintura, digamos, ahorita existen unas pinturas, en este caso, bueno, están usando un rociador de pintura, pero en la industria se está utilizando lo que es pintura en polvo. Una pintura en polvo que se carga negativamente y el objeto se carga positivamente. Entonces, cuando usted tira el polvo, las partículas llegan y se conectan por estática sobre el material. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, ok. Por acá, bueno, voy a utilizar un poquito para ejemplificar algunas cosas y explicarles otro concepto. Voy a usar este video que me encontré por ahí, pero aquí eso es lo que no me gusta de las clases virtuales. Voy a tener que hacer pausa porque si lo subo a YouTube puede que empiecen a... Ya me ha pasado que se pusieron en cosas porque reprodujo un video. ¿Ok? Entonces, suave. Acá lo que tengo que hacer es...
¿A dónde está el de grabar? Ahí le di pausar compartición, pero lo que necesito pausar. Ay, la voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación. Ok, entonces, como lograron ver en el video, ahí una vez que se frota con este, ¿cómo es? Con el trapo, se crea una carga eléctrica. Eso mismo sucede, digamos, cuando ustedes van caminando sobre una alfombra y tocan una perilla de metal. ¿Nunca se han jalado así? ¿Nunca han sentido una descarga eléctrica de esa manera? Ok. Bueno, ahí tienen una buena broma para hacerle a la gente y es poner una alfombra bastante gruesa. Esa alfombra entonces va a absorber electrones o sí, absorbe electrones y entonces al tocar, es que no recuerdo ahorita muy bien si absorbe o libera electrones. Pero en el momento en que usted acerca la mano a la perilla, básicamente ahí va a haber una descarga eléctrica por ser la perilla metálica. Tiene una, ¿cómo es? Los electrones recorren muy rápido por él. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Eso es Sí. parecido cuando uno está en un lugar como muy frío y toca, digamos, como el carro, para abrir el carro y siente como una descarga? ¿O no? No es por el hecho de que esté muy frío o muy caliente. El hecho es que muchas veces los electrones se pueden perder, digamos, más bien pasa más en lugares calientes. Digamos, cuando yo andaba el pelo largo, a mí me pasó varias veces que me puse a jugar básquet y toqué a un primo mío y en el momento en que hice ese contacto hubo una descarga eléctrica. Los dos sentimos un jalonazo, que le llaman. Profe, y en el caso de la compañera Sí. no puede ser por el tipo de ropa que llevaba. Eso, sí, esa puede ser una posible explicación. Ah, como la lana, algo La así. lana, la lana Ajá. es bastante buena para dar o quitar electrones. Ujú. Sí, sí, esas cosas pasan. ¿Ok? Entonces, eso de ahí, ¿verdad? Esas serían cargar eléctricamente por conducción directa un material. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la madera? Vamos a ver acá. Si la madera tiene una carga eléctrica neutra, ¿por qué se empieza a pegar al tubo? O igual acá, espero que no me lo quiten. Acá, cuando se pone un montón de papelitos, ¿por qué se empiezan a pegar esos papelitos? ¿Sí? Es cuando entran en contacto. Es que no sé si se puede ver por el video. No, no entran en contacto. Oh, Se Profe, ¿por qué todo está entran en cargado, no? contacto porque se pegan. ok, ok. No, no es como por... No es que usted, digamos, agarre una regla de plástico, pásesela en el pelo y después acérquela a una hoja de papel. O agarre un globo, páseselo en el pelo y acérquelo a una hoja de papel. ¿Qué pasa ahí?
Ahí lo que sucede, voy a dibujar en la presentación para que no se pongan en cosas de que estoy usurpando videos de otra gente, que por eso la vez pasada no me dejaron publicar uno de los videos de las clases. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ujú. No, no tengo aquí. Profe, la polaridad del material. Ok. Eso se llama polarización del material. O sea, aquí tenemos el pedacito de madera o de plástico. Perdón, de madera o de papel. ¿Estamos? Y ese pedacito de madera bueno, voy a hablar de papel. Ese pedazo de papel es totalmente neutro. O sea, va a tener un montón de protones y un montón de electrones ahí distribuidos a lo largo de todo el papel. Pero, como vimos, si aquí yo le acerco una barra negativa, ¿ok? Vimos ahí que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. En otras palabras, este pedazo de papel bueno, que siempre va a estar neutro porque no le vamos a quitar electrones, lo que sucede es que la mayoría de partículas positivas se acercan a donde está, o sea, se distribuyen o hay una redistribución de cargas dentro del mismo material y las positivas se empiezan a acercar a este objeto cargado y las negativas se empiezan a alejar. Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos, el trozo de madera tiene tanto cargas positivas como negativas y simplemente, digamos, se va a acomodar en conveniencia, digamos, para poder hacer el equilibrio. Exacto. Va a seguir siendo neutro porque la cantidad de cargas positivas que hay aquí y las negativas que hay aquí en todo el papel sigue siendo la misma. No está cambiando. Pero se hace esa redistribución de cargas y aquí, entonces, como esta parte es más positiva, esto acá, eso se llama polarización del material. O sea, se polariza eléctricamente el material, haciendo que una parte quede más positiva y la otra más negativa. Y de esta manera, entonces, el material se atrae. Voy a volver a ver un poquito, sobre todo el del papel, que para eso necesito, voy a detener un poquito la grabación. Sí, Entonces, ahí lo que está pasando es que el papel se empieza a polarizar y empieza a subir de una manera. ¿Ok? Ahora, esa es una forma de cargar eléctricamente un material. Ahorita les hablo de otra forma, pero antes de eso, es importante hablar los tipos de materiales que tenemos. Acá solamente me interesa identificar los materiales en dos tipos, lo que son conductores y lo que son aisladores o aislantes, o también en el curso vamos a usarlo casi como sinónimo, no son exactamente sinónimos, pero para efectos del curso sí pueden ser sinónimos. Lo que serían los dieléctricos. ¿Ok? Entonces, todos los vamos a es, dividir, ¿sí? es como sinónimo de aislador. Ajá, o aislante. Ok, ok. Ok, entonces vamos a dividir los materiales en dos tipos, aislantes y conductores.
Sabemos que hay un grupo grande en medio que se llaman los semiconductores, pero ahorita me interesa ver la diferencia entre ellos. La diferencia entre un aislante y un conductor es el siguiente, que el conductor como tal permite un paso directo de las cargas eléctricas a través de él. O sea, principalmente los electrones se pueden mover con mayor libertad en lo que serían los conductores. Eso significa que si yo tengo cargado eléctricamente un conductor, todas las partículas o todas las cargas se van a mover con total libertad a través de ese conductor. En otras palabras, si yo tengo una varilla plástica acá, ¿ok? Perdón, una varilla cargada negativamente, le pongo un conductor hacia otro conductor, entonces los electrones se van a mover libremente y rapidito me cargan esa esfera, ¿ok? Igual cuando si tengo acá, por ejemplo, qué sé yo, tengo una esfera y yo le empiezo a dar electrones, le empiezo a dar un montón de electrones, ¿qué va a pasar con esos electrones ahí en la esfera? Básicamente, los electrones en la esfera se van a mover con muchísima libertad. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Perdón, Jonathan. Lo escucho medio cortado. Que si puedo repetir eso. Ok, entonces yo puedo, si yo tengo una esfera metálica o conductora, aquí metálico y conductor lo vamos a utilizar como sinónimos. Tengo una esfera conductora y le doy un montón de electrones, no sé, le doy menos 5 microcoulomb de carga. ¿Ok? Todos esos electrones en mi esfera básicamente van a poder andar libremente a través de la esfera. ¿Vamos bien? ¿Está ahí? Va a ser Sí, sí, como si profe. estuvieran sueltos. Ajá, Jonathan. No, no, que está bien. Ok, perfecto. Entonces va a ser como si todos esos electrones estén sueltos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos electrones sueltos ahí en el universo? Como son cargas iguales, ¿qué va a pasar según lo que hemos visto? Se repele, profe. Se repelen. Entonces, esos electrones se van a empezar a repeler entre sí, pero no pueden salir de la esfera. Entonces, si yo tengo un electrón aquí, supongamos que este es un corte en la esfera. Le estoy cortando la esfera a la mitad. Si tengo un electrón aquí y otro electrón acá, esos electrones básicamente se van a repeler. Y así consecutivamente con todas las cargas que tenga en el interior de la esfera. ¿Me siguen? Como en todas las direcciones, digamos, sin dejar ni un solo hueco en la acera. Exacto. Entonces empiezan a repeler. ¿Y qué va a pasar entonces con la carga eléctrica en ese metal?
o en ese conductor? Es positiva. No, es neutra. En el centro no va a tener cargas. En la parte interna del conductor no existen cargas. ¿Me siguen? O sea, esas son por las que, digamos, si fuera como un diagrama de fuerzas, se van a cancelar entre sí. No, 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 no. No es que se cancelan entre sí. Aquí lo que estamos viendo es que la característica de qué está pasando con las cargas. ¿Ok? Como aquí van a estar libres de moverse las partículas dentro de un metal, entonces todas las cargas, aunque yo las ponga todas en el centro, en un inicio, muy rápidamente se van a empezar a alejar entre sí. Y todas entonces se van a Pero colocar en la no va, parte externa de ese metal. ella se va a quedar quieta ahí Ajá. completamente. Eso yo lo vi en un video hace como unos días, pero sí, así se ve en redes. Mm, correcto. Sí, sí. Entonces, la carga eléctrica en un metal se va a mover uniformemente en la parte externa, en el exterior del metal. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. En el aislante, por el contrario, si yo tengo un material aquí aislante y yo pongo aquí una carga negativa, pongo otra carga negativa por acá, esta por acá, como el aislante no permite que las partículas se muevan mucho por ahí, mucho por ellas, entonces aquí la partícula se va a quedar negativa. Y las cargas más o menos se van a quedar casi estables donde estaban. ¿Ok? Donde las puse, ahí se van a quedar. Profe, ¿No? entonces igual al ser negativas, igual se van a repeler, pero no se van a concentrar como en la orilla. No, porque el aislante no permite que las partículas se muevan libremente sobre él. Ah, ok, ok. Ujú. Entonces, Profe, por eso vamos a tener entonces, dieléctricos. Ajá. si lo viéramos como la superficie de contacto de un cable o algo así, entonces Ujú. en el de la izquierda, ahí sí, bueno, nos dolería, pero en el otro, la superficie de contacto, digamos, no hay electrones ahí que nos puedan dañar o algo así, porque están concentrados adentro. Exacto. Sí. Digamos, estarían, en el caso de un cable, básicamente vamos a tener electrones en la parte interna del cable, pero en la parte externa del cable no estarían pasando electrones. No permite el paso de electrones a través de ese cable. Creo que a mí me han dado un ejemplo el semestre pasado que es como un cuarto con cartones de huevos, digamos, pegados. Ujú. Y que pusieran algo eléctrico ahí, digamos, allá se aislaba o sea, no iba a salir de ahí por los cartones, digamos. Y era Correcto. un, Ahí básicamente en cada uno de de los agujeros del cartón, ahí van a quedar las cargas como conectadas. Ujú. Sí, no se van a pasar de un agujero al agujero siguiente. Es una bonita analogía. Ujú. Sí, ¿estamos claros con esto? ¿Entendieron la diferencia entre un aislante y un conductor? Compañeros, compañeras. Sí, Profe, y el profe. aislante sería el de la derecha. Vamos a ver. El aislante sería este de acá.
Ese es el aislante y este es el metal. Aquí no van a haber cargas en el centro, pero aquí las cargas sí se van a poder concentrar en diferentes lugares. Ahorita les voy a hacer algunos ejemplos con esto, pero si quieren, son las 10:35 y no me dijeron. ¿Qué les parece si hacemos un receso de unos, qué, 10 minutos, más o menos? Como a las 10:46. Está bien, Creo profe. que sí. Sí, como para que no se vuelva tan pesada esta parte. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso. Bueno, continuamos aquí entonces un poco con la clase y voy compartiendo acá. Ok. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo un poco ahí al respecto era la parte de la diferencia entre un conductor y un aislante. Ahora vamos a ver un poco otra forma de cargar eléctricamente un objeto. Ya vimos que con contacto directo yo puedo ir trasladando electrones de un material hacia otro material. ¿Ok? Ahí vamos cambiando electrones, eh, que son principalmente los que se mueven, y así cargamos eléctricamente algo. Otra forma de cargar eléctricamente se llama cargas por inducción. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros cargamos eléctricamente por inducción, principalmente va a ser para lo que serían los metales. ¿Ok? Entonces, este proceso, si es un poquito más largo, y este proceso lo que conlleva es que tenemos, por ejemplo, una esfera metálica y venimos y acercamos una varilla negativa. ¿Qué es lo que va a hacer esa varilla negativa? Básicamente polariza el metal. Entonces, las cargas positivas acá, como se pueden mover libremente, la mayoría de cargas positivas se van a acercar hacia la varilla negativa. Y como la suma de las cargas dentro del metal tiene que ser cero, no puedo crear ni destruir cargas, entonces el otro lado va a quedar cargado negativamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora yo le pongo un alambre conectado a tierra. Como aquí yo tengo un exceso de electrones, entonces esos electrones van a ir o se van a desplazar hacia la tierra. ¿Ok? La tierra va a ser un electroreceptor. Ajá, bien. Como que el suelo está cargado positivamente. No necesariamente tiene que estar cargado negativamente, pero sí es bastante aceptor de electrones. Ok. Ujú. Entonces, por eso se descarga la Tierra. Ahora la Tierra está cargada negativamente, o sea, sus electrones van hacia la Tierra. Igualmente, si tengo una carga, si tengo, por ejemplo, acá este metal cargado positivamente y le pongo un alambre, digamos acá, yo pongo un alambre, muchos de esos electrones intentan subir para cargar nuevamente
o para anular esos protones o esas cargas positivas que tengo en mi esfera. Ujú, ¿ok? Por eso, digamos, una de las prácticas que es importante hacer o que es importante utilizar es en las instalaciones eléctricas de las casas, siempre se compra la famosa varilla Tupperware. No sé si han escuchado de eso. ¿Saben lo que es una varilla Tupperware? No, Profe, es No, una varilla de cobre que se inserta en el suelo. exacto. Es una varilla como, hay unas de 4 metros y hay unas como de 6 metros. Son un poquillo gruesas. Y esas se empiezan a clavar en el suelo para que, digamos, cuando hay una descarga eléctrica en el hogar, hay una que va hacia tierra y esa tierra va literalmente a llevar el exceso de cargas hacia la tierra y evitar que el resto de electrodomésticos y el resto de cosas dentro de la casa se joda. Eso es lo que se llama la famosa varilla Topper, que es un cablecito verde. No sé si lo han visto en las duchas, que las duchas traen 3 cables, uno verde, y esa es la famosa tierra. Y eso es igual en una ducha, sería por si hay un exceso de cargas, ahí cuando uno se está bañando, esas cargas se vayan directamente a tierra y eviten salir por el agua para, ¿verdad? Para electrocutar a alguien que se esté bañando. Por eso es importante tenerlas ahí, por aquello de un cortocircuito o alguna cosa que pueda estar pasando. Ok, entonces, como les decía, el proceso de cargas por inducción es, primero tengo mi esfera neutra, le acerco una varilla, lo que permite polarizar nuestra esfera, y ahí le pongo un alambre que me lleve los electrones hacia tierra. Al llevarme los electrones hacia la tierra, entonces quito el alambre y como va a haber un faltante de electrones, mi esfera metálica quedará cargada positivamente. Y esas cargas, ¿a dónde se van? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo se van a distribuir esas cargas en esa esfera? En la superficie. En la superficie externa, correcto. Y se distribuyen uniformemente. O Y sea, eso porque se repelen, ¿no? correcto. Eso es lo que está pasando. Veo que se van entendiendo bastante bien esto. Entonces, vamos bien hasta acá. ¿Van entendiendo? sí, Sí, vamos entendiendo bien. Ok, entonces voy a hacerles un pequeño ejemplo. Aquí aquí, no le hagan caso a lo que dice aquí. Ok. Todo esto que dice aquí, no le hagamos caso. Lo que me interesa es el dibujo. Voy a utilizar un poco el dibujo para ver si me están entendiendo estas cosas. Y estos conceptos que vamos a ver, o esta partecita que quiero que practiquemos acá, va a ser de mucha importancia, principalmente cuando estemos viendo
Gauss. ¿Ok? Por el momento, digamos, como es parte de los temas que estamos trabajando, me gusta agarrar el ratito y hacer una pequeña práctica conceptual de estas cosas. ¿Ok? Pero hasta como dentro de semana y media o 2 semanas volvemos a retomar esto. Yo ahí les voy a decir para que se acuerden. ¿Estamos? Entonces, supongamos que esto es una esfera metálica, una esfera metálica que yo agarro y la parto a la mitad. ¿Ok? La estoy partiendo a la mitad y estoy observando lo que está pasando en esa esfera metálica. La parto no literalmente, sino conceptualmente para simplemente para observar la figura, cómo quedaría. ¿Me siguen? Entonces, esta va a ser una esfera hueca. O sea, es una esfera con un hueco esférico en el puro centro. ¿Estamos? Entonces, acá yo agarro y le inyecto a esto 3 microcoulomb. Inyectamos en los positivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esos 3 microcoulomb positivos? ¿Cómo se van a orientar en esa esfera hueca? Profe, a lo largo de la parte interna de A, o sea, digamos, no en la superficie, sino justo, digamos, donde está todavía el material, Aquí. un poco más abajo, ¿no? Ahí, digamos, al puro borde, pero interno. Mm, no, en realidad sería en el borde externo, porque sería lo más alejado que pueda estar Ah, bueno, sí, de las justo, justo cargas. en el- Ajá. Entonces, acá en el puro bordecito se van a empezar a acumular todas las cargas. Profe, ¿verdad que en el puro borde, sin embargo, no en la superficie, digamos, como por no ser conductora? No, no, en este caso estamos hablando que la esfera es conductora. Por eso le dije, Ah, no le hagan caso a lo que dice aquí, claro, ok, ok. ¿verdad? Todo esto no le hacemos caso. Entonces, al ser una esfera conductora, lo que me interesa es el dibujo, nada más. Al ser una esfera conductora, entonces todas las cargas se van a distribuir de igual manera en toda la superficie externa. ¿Estamos? ¿Vamos bien con esto? Sí, pero Y por ende, entonces las cargas negativas estarían, digamos, como cerca ahí de la superficie de radio B. No. O- Los 3 microcoulomb, acuérdense que al estar hecho de átomos va a tener cargas positivas y negativas. O sea, la parte interna va a estar neutro. ¿Ok? Y la parte externa se va a cargar positivamente. Sí, eso digamos, ok, todo antes se mantenía uniforme, antes de los tres, de sumarle Ajá, eso los microcoulomb, pero correcto. ahora el microcoulomb es un exceso, entonces el exceso se va
se va a acumular ahí, pero digamos, a lo largo de toda la esfera todo se va a mantener igual a como estaba antes. Exacto. Solo ahí se está consumiendo un poco más. Sí, solo toda la carga se va a empezar a acumular aquí, en toda la parte, en toda la superficie externa. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, excelente. Ahora voy a empezar a hacerles un poquito más de trampa. ¿Qué pasa si yo en el puro centro de la esfera le añado -2 microcoulomb? O sea, como todo el centro está vacío, entonces esos 2 microcoulomb no se pueden mover de ahí del centro. ¿Estamos? Aquí no hay lugares para donde moverse, porque está totalmente vacío. Entonces yo pongo 2 microcoulomb en el puro centro de la esfera. ¿Qué va a pasar ahora? Voy ¿Cómo? a tener un excedente de superficie ahí de 1 microcoulomb. ¿Y qué pasa con los otros +2 microcoulomb? Ujú. Bien, veo que se mueve ahí el audio, pero no le escucho nada. Ok, me disculpan, no sé por qué. Me vine para la oficina y se fue el internet un momentito. Ok, entonces continuamos acá. Lo que les estaba diciendo era que aquí en el puro centro yo le estoy metiendo -2 microcoulomb. Y la esfera externa tenía colocado. Ajá, Rafael. No sé si funcionaría como una carga por inducción y afectaría, digamos, que los microcoulombs que están como en la capa externa se acerquen un poquito, digamos. No sé si afectaría ese caso como carga por inducción. Mm, en realidad no sería carga por inducción. Carga por inducción Sí, sí, es pero todo el digamos proceso como... largo. Eso se Pero, llama polarización. ok, 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 lo que quiero es que todos esos conceptos queden bastante claros. ok. Sí. Pero digamos, sí, no Ujú. sé si generaría como la atracción que generaría, digamos, es... Ok. Exactamente. Eso es lo que pasa. Bueno, digamos, de los -2 microcoulombs, eso se los va a consumir a los 3 microcoulombs, entonces la superficie externa solo va a quedar 1 microcoulomb. Exacto. Pero no así como lo dice usted. Aquí ya no vamos a tener tres, sino solamente vamos a tener 1 microcoulomb Los dos se van para el borde externo del centro del vacío. para el borde interno, correcto. Aquí vamos a tener, bueno, aquí por rapidez lo estoy poniendo así, pero uniformemente vamos a tener +2 microcoulomb en la parte interna para, para decir así, lo que vamos a hacer es como cancelar esos -2 microcoulomb.
No los cancelan porque no se están tocando esas cargas. Es como neutralizar. Exacto. Están neutralizando ese espacio. Muy bien, Paula. ¿Todos los demás les quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Y entonces anoten cómo se llama ese fenómeno. Ese fenómeno de neutralizar se llama apantallamiento. Entonces lo que están haciendo es apantallando los -2 microcoulomb que tenemos en la parte externa. Profe, Sí, no entendí, o sea, no entendí lo de el +2 microcoulombs como en el centro. ok. ¿Qué carga tenía la esfera conductora? Teníamos tres y bueno, Ajá. con esos -2 microcoulombs, pues nos quedaría un microcoulomb, pero en el radio externo, pero internamente no entiendo eso. Ok. Eh, ¿Cuál fue la ley que les dije que hemos estado trabajando? Ley de conservación de la carga. La carga Ah, ok. tiene que permanecer, la Ah, carga ok. es constante, ¿ok? No desaparece. Los 3 microcoulomb no pueden desaparecer. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, como yo no le estoy dando ni quitando electrones a esa esfera, entonces la cantidad de carga debe permanecer constante. Yo lo que estoy es agregando una carga en el puro centro del hueco, ¿ok? Por lo tanto, lo que va a pasar es que esos -2 microcoulomb van a agarrar cargas de la esfera y las van a llevar hacia ahí, hacia el centro, para apantallar. ¿Y ahora sí, Andrés? Ok, excelente. Sí, sí. Perfecto. ¿Y el resto? ¿Van entendiendo esto? Acuérdense en lo que les dije en la clase pasada. Es importante que no se vayan con dudas de ninguna de las clases. Igualmente, eso lo que también me está hablando ahorita un poco es ver el 13 sí está tachado, perdón, no, ya no es nada. Ya ¿Sabe vi qué? que al final puso que quedaba remanente un microcoulomb de carga positiva al neutralizarse los otros dos. Sí, no, el asunto es que aquí tenemos 3 en total. Sí, ¿Ok? De esos 3, 2 van a pantallar y el excedente se va para afuera. Sí, sí, correcto, sí, sí, está bien. y ahora sí. Es que lo que no había visto bien era como el uno y el 3 tachado que quedaba a la par del dibujo, que se me enredaba un poco ahí al verlo nada más. Ah, sí, sí. No, es este 3 lo estoy tachando porque ahora, ya ahora solo queda uno. Eso era como para decirles, teníamos 3, pero 2 se van para el centro a pantallar y uno se queda ahí afuera. Y ahora sí, Profe, nada más una cosa, a eso cómo se le podría poner como definición formal o ese es el apantallamiento de las cargas. O sea, si yo tengo en el interior de un conductor una carga, todas las demás, digamos, vamos a empezar a pantallar esas cargas ahí.
Eso sucede mucho también con, por ejemplo, los átomos. Si usted ve un átomo, digamos, de helio, lo que va a hacer es que tiene dos protones en el centro. Entonces las capas completas lo que están es apantallando la carga interna. Ok, ok. Y eso entonces solo pasa cuando la carga, digamos, nueva está en el centro. Solo puede estar en el centro. Ajá. Ok, Y no solo eso, sino solo pasa en conductores. En aislantes no pasa. ok, de acuerdo. ¿Estamos? Sí, 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 todo claro. Ok. Ahora les voy a cambiar un poco. Les voy a cambiar a otro ejemplo. ¿Qué va a pasar ahora si yo tengo 3 microcoulomb en esa esfera y lo que le pongo en el centro no son -2, sino son +2 microcoulomb? ¿Qué va a suceder en este momento? Profe, se supone que esa sería mi duda. Los más dos no se pueden mover porque están en el vacío, digamos, no hay nada. ¿Correcto? Pero los tres sí quedarían en la superficie. Ajá. Pero no sé si esos dos afectarían como a la suma total de la carga. No. La No. suma total de la esfera por ley de conservación de las cargas no puede ser diferente de 3. Entonces sigue siendo más tres. Pero entonces quedarían, no se haría ningún apantallamiento. ¿Sí? Ah, sí, cierto. Los ¿De qué electrones están sirven hechos los para qué. materiales? Sí, Ok, los no les electrones soplo el sirven resto. para, sí, No les soplo el resto todavía porque quiero que alguien más me responda. Ajá. Vamos a ver. Daniel Conejo, ¿qué estaría pasando ahí? La verdad, no, no, no sé, profe. No se le ocurre nada. No. ¿Alguien más? Em, no es como un proceso de conducción. Es que no sé si lo de los materiales tiene que ver con eso. Más o menos. Vea que yo ahí les di un montón de pistas. Profe, Sí, Jonathan. aquí actuaría la polarización. Ajá. Se polariza el material también. Ajá. Lo que yo no entiendo es cómo se relaciona la polarización con el apantallamiento. Ok. ¿De qué está hecho el material? Es un metal. O sea, está hecho de protones y neutrones. ¿Cierto? Y tenemos millones de partículas ahí disponibles. Lo que va a pasar es que acá en la superficie interna se van a empezar a acumular cargas negativas de -2 microcoulomb. ¿Me siguen? Y eso apantalla lo que hay dentro de esa esfera. ¿Me van siguiendo hasta acá?
Pero esas cargas negativas saldrían de lo que ya tenía la esfera. Exacto. Digamos, ok. De los neutrones, de los electrones que ya tenía la esfera. Ajá. ¿Está claro? Profe, pero esos también Profe, no serían pantallados por los de afuera. Ahora, profe, y más o eso no menos. haría que la carga final sea de 5. No la carga final. La carga de la esfera tiene que ser de 3. La carga en la superficie sí va a ser que ahora sea 5. Aquí van a ver 5 microcoulomb en la superficie externa. Porque no puedo crear cargas de la nada. Yo puedo agarrar de los electrones que ya forman parte y de los protones que ya forman parte del material, pero yo no puedo agarrar cargas de la nada. Entonces, acá se están apantallando -2 y aquí en la parte externa hay 5. ¿Y cuál es la carga total que tiene la esfera? Si sumamos todas las cargas de la esfera, ¿cuánta carga neta va a tener? Serían 5 microcoulomb menos 2 microcoulomb, los 3 que teníamos originalmente. ¿Me siguieron con esto? Sí, profe, buenísima esa. Sí. Ok. Profe, perdón. Ajá. eh, digamos, ok, inicialmente teníamos tres, ¿verdad? Y Ajá. bueno, le agregamos dos al centro, ¿verdad? Entonces, los electrones negativos, bueno, los dos negativos se fueron como al círculo interno, digamos, ¿verdad? Al borde Ajá. interno. ¿En qué momento cambió a 5, digamos? ¿En qué momento cambió a 5? Es que véalo así. Véalo así. ¿Qué hubiera pasado si aquí no tengo cargas? ¿Qué pasa si la esfera es neutra? Para ver si tal vez lo entiende mejor. Si la esfera es neutra, ¿qué va a pasar? No sé, profe. Se va a polarizar. Ok. Lo mismo que estaba pasando aquí. Vamos a ver. Acá. Si la esfera es neutra y yo le acerco cargas negativas, eso atrae cargas positivas. ¿Me sigue? Ok, sí, sí, sí. Y si le agrego cargas positivas, más bien va a traer cargas negativas. Ajá. Solo que eso yo lo estoy haciendo es en el interior de la esfera. Entonces, en la Ok. parte de adentro va a atraer -2. ¿Me sigue? Sí. Entonces, como estoy atrayendo cargas al centro, en la parte externa Va a quedar positivas. Ujú. van a quedar dos positivas para que se anulen entre sí. Ah, ok. Y serían esas dos más las tres que ya teníamos. Exacto. Y como Ok. este tiene un exceso de 3 cargas, este exceso siempre se va a ir a la superficie externa. Ok. Entonces aquí vamos a tener 2 más 3, 5 microcoulomb en la parte externa y -2 en la parte interna. Y ahora sí, perfecto. Esa es otra forma de verlo y de entender este efecto de apantallamiento. ¿Les quedó claro a todos? Sí, profe. No, ¿Perdón? Sí, Sí. sí, profe. Podríamos, Todo claro.
Profe, ahí rápido. Ajá. ¿Quién me estaba hablando? Ian. Sí, así es. Ahí un rápido, es que eso sí no le presté tanta atención. Ajá. ¿A qué? Ah, digamos, porque lo sumamos para que nos dé 5. Ah, bueno, sí, sería con, de ahí sí, era el caso inicial que teníamos que la superficie era 3, le metemos el de la carga del medio, entonces eso Ajá. se equilibra, entonces tengo que hacerlo en la superficie con 5. Exacto. Ok, ok. Sí, porque la suma total me tiene que dar la carga neta que tenía la esfera en un inicio. Ujú. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Vamos bien? Creo que sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Aquí nada más voy a darles el concepto de fuerza eléctrica. O no, no, ya son las 11:22. Hagamos una cosa. La próxima clase, o revisen ustedes bien esto de fuerza eléctrica. Y sí, la próxima clase empezamos a hacer ya ejercicios de fuerza eléctrica y empezamos a desarrollar el concepto de campo eléctrico. ¿Ok? Una Va- última consulta, perdón. Ajá, Sebastián. Entonces, la polarización entonces ocurre cuando usted acerca bueno, algo con carga, digamos, a un objeto que no tenga carga, que sea neutro, y Ajá, atraiga la carga contraria, obviamente, ¿verdad? Esa correcto. es la polarización, ese es el concepto, digamos. Ese es el concepto de polarización, correcto. Ok, perfecto. Y ese concepto se usa en apantallamiento. Profe, Ujú. eh, en la, bueno, este material está disponible en Tech Digital. Sí, en el Tech Digital yo tengo todo esto, nada más que, como ve, hoy lo que hemos avanzado son 12 diapositivas y, ¿verdad? Hemos tenido prácticamente 2 horas de clase. Entonces, si hay muchas cosas. Igual estas grabaciones yo se las estoy dejando ahí, ahí se las estoy poniendo. No sé, por cualquier cosa, para que lo tengan en cuenta. Eso está, vamos a ver, un momento. No, física 2 grupo 11. Ok, eso se los estoy dejando acá en la parte de abajo. Aquí ya les puse el primer video de información general y programa del curso. Entonces, acá abajo, 25 del 2, 2025, más 2 día 20, les estaría poniendo o les estaría colocando lo que sería el video de la clase de hoy. Y así sucesivamente, hacia abajo voy a ir colocando todos los videos. ¿Les parece su ubicación? Sí, profe. Sí. Sí, todo bien. Entonces, ahí siempre van a encontrar lo que serían los videos. Bueno, ya para terminar, 11:25, eh, nada más les voy a dejar la tarea, que la tarea es buscar el concepto de campo en física. Puede ser campo eléctrico, campo gravitacional, para que la próxima clase sea un poco más sencilla entender ese concepto de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un campo? Por decirlo así.
Esa es la tarea y quiero que ustedes traten de investigar un poquito. Profe, eso hay que subírselo al chat digital. No, 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 no. Eso es, digamos, todas esas tareas que todas las clases, siempre les voy a dejar tareas. Ninguna de esas tareas me las tienen que entregar, ni nada de eso. Principalmente lo que quiero es como que vayamos avanzando un poco e ir viendo, ¿verdad? Que ustedes avancen un poquito y que sea más fácil entender los conceptos que vienen. Igual algunas tareas, lo que les digo es, bueno, para la próxima clase hagan este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Entonces, ahí muchas veces en la clase yo agarro los ejercicios que les dejé de tareas y los resolvemos en clase. Pero sí me interesa que por lo menos lo hayan iniciado, porque es que eso es parte fundamental del proceso de enseñanza o del proceso de aprendizaje, mejor dicho. Y ustedes se enfrenten a los ejercicios y si ustedes no pueden hacer nada, no importa. Lo importante es que se enfrenten a ellos y que intenten hacer cosas y ahí van a ver como poco a poco van a poder ir haciendo cada vez más cosas. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Estamos. Entonces, casi todas las clases les voy a dejar tareas de este estilo. Bueno, entonces, que tengan un excelente fin de semana y ahí nos vemos entonces el martes. Traigan el concepto de campo ahí leído o entendido, ¿verdad? Traten de entender qué es un campo. Es un concepto difícil de entender, pero ahí lo vamos a ir manejando. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa nos estaríamos viendo el martes. Que Chao, tengan un profe. excelente día Hasta y luego. espero que hayan aprendido. Hasta luego, profe, Claro, gracias. profe, gracias. Bueno, con Gracias, Hasta gusto. profe. luego, profe.